Bien, vamos a ver una saga de vectores, ¿sí? No sé si les comentó más o menos Carlota lo que llamamos saga en el instituto. Yo cuando entré al instituto el año pasado no tenía ni idea de lo que era una saga, pero lo que le llaman saga, lo que le llamamos saga cada vez que hacemos uno de estos repasos, es básicamente, no sé si han visto algún video te lo resumo así nomás, es prácticamente esto, ¿sí? Pero de vectores. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Sí? Analizamos el tema, así hacemos como un resumen del tema, con algún ejemplito, vamos viendo todas las cosas que se ve durante esta unidad. Tratamos de resolver algún ejercicio práctico en persona, digamos. Bueno, ahora va a ser mediante la virtualidad. Y vamos tocando todos los puntos que ven del tema. ¿Para qué? Para reforzar sus conocimientos y para ver en dónde aparece alguna duda. ¿Sí? Capaz, no sé, alguno tuvo dudas con el tema de la suma, alguno no pudo resolver un ejercicio de multiplicación. Entonces, con el ejemplo y la teoría que vamos dando, la idea es que reforcemos esos conceptos. No duden, ¿sí? En cualquier momento de la presentación, de la clase, la idea no es que sea un monólogo completo, ¿sí? Sino que en cualquier momento de la clase ustedes pueden detenerme y decir, profe, no entendí bien este tema, ¿sí? O ¿por qué sumó esto con esto si son negativos? ¿Por qué sumó aquello con aquello? ¿Por qué multiplicó acá? ¿Por qué apareció un 9? En cualquier momento que ustedes tengan una duda, pregunten, ¿sí? Es muy importante, sobre todo en los temas prácticos, como física o matemática, que no se queden con dudas en ningún paso. Ahí están entrando chicos nuevos. Bien, que no tengan dudas en ningún paso y que si aparece algún número de nada, consulten de dónde viene, sobre todo si no entienden algún procedimiento. ¿Sí? Bien, arrancamos entonces con lo que es la saga de vectores. ¿Sí? Analizando primero qué temas tocan ustedes en la parte de vectores. Ustedes arrancan con los vectores en un plano. Vemos lo que es la definición, o sea, qué es un vector, qué es una magnitud vectorial, qué elementos componen un vector. Luego vemos las operaciones entre vectores, suma, resta, multiplicación. ¿Sí? En realidad más que multiplicación son los productos vectoriales, los productos que tenemos entre vectores, producto con escalar y producto vectorial. Son tres productos distintos que se manejan de manera distinta, entonces tengo que ver bien la diferencia y cómo me los están dando. Después la descomposición de un vector, los componentes y la proyección de un vector, que en realidad esto, para que el tema esté más ordenado, ¿sí? Primero vamos a ver esto, cómo se descompone un vector. ¿Por qué? Porque si yo quiero sumar un vector, ¿sí? Y los vectores no están alineados, es decir, no son paralelos, yo no los puedo sumar, ¿sí? No puedo sumar directamente un vector con otro. Entonces, si yo quiero sumar un vector, tengo que descomponerlo. Y por eso, primero que nada, vamos a ver cómo se compone un vector, qué son las componentes, eso, y después recién vamos a ver las operaciones, para ordenar un poco más lo que sería el tema. Y finalmente, métodos analíticos de suma de vectores en función de sus proyecciones, que es justamente lo mismo que vemos en el B. ¿Sí? Está todo como bastante mezclado. Pero vamos a ver todos los temas en un orden que creo es un poco mejor para el aprendizaje. Bien, primero que nada, ¿qué es una magnitud vectorial o qué es un vector? Ustedes vieron las magnitudes escalares, ¿sí? Han estado viendo magnitudes y unidades, seguramente en la unidad 1. Y vieron, por ejemplo, que no sé, si ustedes quieren decir cuánto mide la mesa de su casa, pueden decir que la mesa mide 1,5 metros, por ejemplo. ¿Sí? O si es redonda, pueden decir que ¿cómo se llama? Que la mesa es de 1,5 metros de diámetro. No hay problema. ¿Sí? Con decir eso ya se entiende porque es una mesa. No hace falta más que esa información y con eso ya están listos. ¿Sí? Ahora, entró otro chico nuevo. Ahora, si por ejemplo ustedes quieren dar una velocidad, ¿sí? La velocidad de un auto, no es lo mismo decir que un auto va por la calle de norte a sur que decir que el auto va de sur a norte. ¿Sí? Serían totalmente sentidos opuestos. Si bien capaz es la misma calle, ¿sí? Y la dirección es la misma, el sentido es totalmente opuesto. Entonces, justamente la velocidad es una magnitud vectorial, es un vector, y para poderlas expresar, para que queden realmente definidas, además de expresar una cantidad expresada en números y la unidad que me define a esa magnitud, tengo que decir la dirección y el sentido y muchas veces también un punto de aplicación. ¿Cómo lo hago eso? Gráficamente es una flecha, básicamente. Un vector es una flecha. La flecha, según el largo que yo le dé a la flecha, va a ser su magnitud. ¿Sí? La dirección está dado por la recta. ¿Sí? Si yo puedo continuar la recta en la que se encuentra el vector, estoy dando la dirección. Y la flechita, la punta de la flecha me dice el sentido. ¿Sí? Si esta flecha está hacia arriba, es ese sentido.
Si la flecha esta estuviera hacia abajo, sería el sentido justamente contrario. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, con todo esto yo ya defino el vector. Muchas veces también se dice que el vector requiere un punto de aplicación. ¿Sí? Por ejemplo, acá donde inicia el vector sería su punto de aplicación. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ustedes trabajan por ahí, también bastante les define, por ejemplo, lo que son vectores paralelos y antiparalelos. Básicamente son vectores que tienen la misma dirección, ¿sí? Pero los paralelos tienen sentidos iguales, mientras los antiparalelos tienen sentidos opuestos, básicamente. Si yo quiero sumar dos vectores que son paralelos, directamente se suman sus magnitudes. Mientras que si yo quiero sumar dos vectores que son antiparalelos, en realidad lo que estaría haciendo es restar sus magnitudes. ¿Estamos de acuerdo? Bien, antes de continuar acá, ¿se escucha bien el audio? ¿Todos escuchan bien el audio? ¿Micrófono? ¿La imagen? Sí, se escucha bien. Joder, pues ahí en el grupo de WhatsApp acabo de ver que alguien dijo que que no se escuchaba el audio. Pero capaz lo tiene cortado o algo por el estilo. Si no, después lo veremos. Capaz lo tenía desactivado. Bien, hasta acá estamos todos de acuerdo en lo que es un vector. A continuación, ¿sí? Arrancamos con las formas de expresar un vector, que esto no lo vi en su apunte, pero me pareció importante que lo tengan en cuenta. Que un vector no siempre se lo van a dar con las componentes, ¿sí? Sino que hay veces que se los pueden expresar de otra manera. ¿Cómo yo puedo encontrar un vector en un ejercicio, en la teoría o en cualquier cosa? Hay una forma, ¿sí?, de que me den la intensidad del vector, que sería su magnitud, y el ángulo. Con el ángulo están definiendo la dirección y el sentido al mismo tiempo en un solo valor, que es el ángulo, me definen la dirección y el sentido. Y con la intensidad sería la magnitud del vector. Entonces me lo pueden dar de esta manera tranquilamente. Otra forma, ¿sí?, que por ahí también es bastante común, es con la suma de sus componentes, que es el famoso que la componente en y representa el eje X, la componente J representa el eje Y. Entonces si me dicen, por ejemplo, el vector V, que es igual a 3i menos 4j, están dándome un vector con esas componentes. Y otra forma del par ordenado, básicamente darlo como si fuera un punto, ¿sí? Cuando me lo dan como un punto, es un par ordenado que va entre paréntesis, ¿sí? Primero va el valor de x, punto y coma, y luego va el valor de y cierran paréntesis, y así está dado el vector como si fuera un punto. Se utiliza bastante también. Bien, por ejemplo, ¿sí?, si tomamos este vector, estos serán los ejes coordenados, el y y el x, ¿sí? Este sería un vector de 20 newton de módulo o de intensidad y que tiene un ángulo de 40 grados. Acá me equivoqué en el angulito, ¿sí?, en la magnitud porque estaba con otro ejemplo. Pero bueno, si yo sí quiero dar un vector, ¿sí?, este sería el ángulo que forma con el eje x positivo, que es con el que generalmente se trabaja, y este sería el vector y su magnitud. El vector se los pueden dar así, dándole el módulo y el ángulo. Se lo pueden dar con las componentes en forma de suma, o si quieren, se los pueden dar con sus componentes, ¿sí?, fíjense exactamente estas dos, pero en forma de punto. Lo que sí tienen que tener en cuenta es cuando se lo dan en forma de punto, la unidad puede ir afuera o puede ir en cada una de sus componentes. Intenten siempre cuando lo dan de esta forma separarlo con punto y coma, porque si le ponen solamente la coma no se entiende a veces si es la coma correspondiente al número o es la coma que separa los dos valores, solo por las dudas. Bien, primero, como les dije, vamos a ver cómo se descompone un vector, ¿sí? Porque si no hacemos bien la descomposición, después tal vez no podemos sumar ni restar. Un vector A se puede expresar dando su magnitud, como dijimos, que es el valor numérico, módulo o intensidad, y el ángulo. Y también se puede expresar dando las componentes del vector en cada dirección, x e y. Entonces, si yo tengo un vector, por ejemplo este A, tiene cierto ángulo respecto al eje x positivo, lo puedo descomponer en su componente x y en su componente y. ¿Cómo hago esto? Bien, la regla práctica me dice que la componente en x es igual al módulo por el coseno del ángulo y la componente en y es igual al módulo por el seno del ángulo. ¿Por qué es esto? SOHCAHTOA. No sé si ya han visto trigonometría, la parte de matemática. Si no han visto trigonometría, todavía capaz que no han visto bien esto y después lo van a comprender, va a terminar de cerrar el tema. Pero seguramente en el secundario en algún momento vieron esta palabra en trigonometría. ¿Qué es SOHCAHTOA y a qué aplica? SOHCAHTOA aplica a triángulos rectángulos, ¿sí? En realidad SOHCAHTOA es una palabra práctica para una regla mnemotécnica para aprenderse seno, coseno y tangente. Es trigonometría en realidad. Aplica a triángulos rectángulos, justamente como el que tenemos acá. Un triángulo que tiene un ángulo recto, ¿sí?
Fíjense que si esto es un triángulo rectángulo y tiene un ángulo recto, el vector, digamos, sería nuestra hipotenusa, mientras que la componente en X sería nuestro cateto, y la componente en Y, que es este lado, ¿sí? Porque es exactamente igual a la componente en Y, sería nuestro otro cateto. Entonces, ¿cómo podemos usar la palabra SOHCAHTOA? El seno de un ángulo, en este caso, θ, es igual al lado opuesto sobre hipotenusa. Y el coseno es igual al lado adyacente, es decir, el que está al lado, sobre hipotenusa. Después también vamos a ver que la tangente es el opuesto sobre el adyacente. Entonces, tengo dos pequeñas reglas acá que salen de la trigonometría que me sirven para analizar las componentes en X y en Y. El seno de un ángulo, ¿sí? Ven como dice acá, es igual a su componente opuesta sobre hipotenusa. Es decir, la componente en Y sobre la hipotenusa, que es el vector, el módulo del vector. Fíjense, el seno del ángulo, componente en Y sobre hipotenusa. Y el coseno es el adyacente, es decir, el lado que está pegadito al ángulo sobre hipotenusa. Entonces, el coseno de ese ángulo va a ser la componente en X sobre el módulo del vector. De acá se despeja, este A pasa multiplicando, este A pasa multiplicando, y por eso tenemos la regla práctica que nos dice que la componente en X y la componente en Y se calculan de esta manera, ¿sí? Tranquilamente, esta regla ustedes la podrían modificar si quieren usar este ángulo en vez del que tiene acá abajo. Pero, como siempre se utiliza el ángulo respecto al eje X, conviene más buscar este ángulo, atenerse a la regla mnemotécnica y seguir andando. Es mejor para no complicar los cálculos. Bien, dicho esto, la suma de los componentes, ¿sí?, se expresa de esta manera. Entonces, si me dan el ángulo y el módulo del vector, ¿sí?, como datos, yo puedo aplicar esta regla práctica y expresar el vector como suma de sus componentes. AX con el versor Y más AI con el versor J. Siempre tienen que recordar que las componentes no son vectores, son números, ¿sí? Son números como si fueran escalares, por así decirlo. No tienen ni dirección ni sentido ni nada por el estilo. Solamente son componentes. Justamente por eso se los asocia a esto que está acá, al I y al J, que ya después vamos a ver bien qué es lo que son versores. Y este I indica que el componente en X está en la dirección X. Y este J indica que el componente en Y está en la dirección del eje Y. ¿Sí? Bien, y si lo quiero dar como par ordenado, ¿sí?, lo doy en forma de punto y pongo primero la componente en X, punto y coma, ahí se faltó el punto y coma, la componente en Y, cierro y con eso ya estoy completo. Bien, ¿cómo hago la composición de un vector? Es decir, si tengo las componentes, ¿cómo llego al módulo y al ángulo? Utilizo el teorema de Pitágoras, ¿sí?, y el arco tangente. ¿Cómo es eso? Bien, recordemos que tengo las dos componentes ahora, pero yo quiero encontrar el módulo del vector y quiero encontrar el ángulo del vector. ¿Cómo hago entonces? Bien, el módulo lo puedo utilizar con Pitágoras. Recuerden que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, el módulo del vector al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de las dos componentes en este caso. Si acá despejo, paso el cuadrado como raíz, me queda que el módulo de un vector siempre va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Siempre lo pueden encontrar de esta forma, siempre. Si el vector tiene tres componentes, tiene componente en X, componente en Y y componente en Z, hago componente en X al cuadrado más componente en Y al cuadrado más componente en Z al cuadrado. A eso le saco la raíz cuadrada y con eso obtengo el módulo del vector en el espacio. Bien, ¿y el ángulo cómo lo saco? Me acuerdo de lo que era SOHCAHTOA y recuerdo que la tangente de un ángulo es igual a su cateto opuesto sobre su cateto adyacente, TOA. Entonces, la tangente del ángulo va a ser la componente en Y sobre la componente en X. Y acá si despejo el ángulo, paso esta tangente como arco tangente hacia el otro lado, me queda que el ángulo de un vector lo puedo calcular como en el arco tangente de AI sobre AX. ¿Sí? Esto generalmente siempre es así. Pero hay que tener cuidado, ¿sí? Ojo con el ángulo obtenido. ¿Por qué? Porque de repente nos podemos llegar a caer en la pileta de un chapuzón de cabeza si no utilizamos de forma correcta este pequeño ángulo. Generalmente nosotros trabajamos con el vector, ¿sí?, con el ángulo referido al eje X positivo. Es decir, este ángulo que está acá, que es el que venimos trabajando. No utilizamos ni el ángulo que va para el otro lado, ni el ángulo respecto al eje X negativo, ni con el eje Y, ni con nada por el estilo. ¿Podemos trabajar con esos ángulos? Sí, pero nos cambia la forma de que obtenemos las componentes y todo, o sea, nos da vuelta todo.
Entonces, para no complicarnos la vida, generalmente siempre vamos a trabajar con el ángulo respecto al eje X positivo, y ese es el ángulo que siempre vamos a pedir cuando pidamos la dirección y sentido del ángulo, del vector. Siempre que nos pidan la dirección y sentido, de la dirección y sentido, nos está pidiendo el ángulo que forma el vector respecto al eje X positivo. Entonces tenemos que encontrarlo. Ahora, ¿qué pasa cuando en la calculadora metemos la componente Y sobre la componente en X y le aplicamos el arco tangente? La calculadora nos va a dar un ángulo, pero la calculadora no sabe dónde está el vector que estamos hablando. Si está en el primer cuadrante, puede estar en el segundo, puede estar en el tercero, puede estar en el cuarto cuadrante. ¿Y qué ángulo nos da la calculadora? No sabe dónde está parado. La calculadora siempre cuando apliquemos esta fórmula nos va a dar el angulito este, el que estoy mostrando acá en la figura, el interno. Está en el primer cuadrante, me va a dar este ángulo, me lo va a dar positivo generalmente. Está en el segundo cuadrante, me va a dar este. En el tercer cuadrante me va a dar este. Y en el cuarto cuadrante generalmente me va a dar este y me lo va a dar negativo. ¿Sí? Bien, pero nosotros no necesitamos estos ángulos. ¿Sí? Necesitamos siempre respecto al eje X positivo. Entonces, si el vector está en el primer cuadrante, es decir, tiene componente en X positiva y tiene componente en Y positiva, ese vector que nos da, ese ángulo que nos da está perfecto. Es justamente el ángulo que nosotros queremos obtener porque es el ángulo respecto al eje X positivo. Pero si está en el segundo cuadrante, por ejemplo, nosotros no queremos este angulito. Nosotros queremos el ángulo completo que va desde el eje X positivo hasta el vector. ¿Y cómo lo sacamos? Bien, vamos a la calculadora y sacamos el angulito este, no hay problema, usamos la fórmula. Pero después, para sacar este ángulo, fijémonos que tenemos que hacer 180 grados, es decir, el ángulo llano completo, menos este pedacito, para que nos dé lo que resta. Entonces, si nosotros queremos el ángulo real para saber la dirección y sentido, tenemos que hacer 180 menos el ángulo que nos dé la calculadora. ¿Y cómo nos damos cuenta que tenemos que hacer esto? Bien, nos damos cuenta porque la componente en Y va a ser positiva y la componente en X va a ser negativa, es decir, el vector va a estar en este cuadrante, en el segundo cuadrante. Si está en el tercer cuadrante nos pasa algo similar, ¿sí? Solamente que ahora está debajo. El ángulo que nosotros queremos es todo este completo y para poderlo obtener nosotros tenemos que hacer 180 grados, es decir, el ángulo llano completo, ¿sí? Más este pedacito. Con eso obtendríamos el ángulo completo y nos damos cuenta que está en este cuadrante, ¿sí? Porque o lo dibujamos o porque tenemos tanto la X negativa como la Y negativa. Y si está en el cuarto cuadrante, ¿sí? Siempre el angulito este nos va a dar negativo generalmente, pero bueno, si lo tomamos positivo, lo que tendríamos que hacer es, como necesitamos este angulote gigante, ¿sí? Lo que podemos hacer es a 360, que es el giro completo, restarle este pedacito. ¿Sí? Si a 360 grados, que es el giro completo, le restamos este pedacito, nos va a dar el ángulo este, que está como en amarillo barra dorado, ¿sí? Que es el correspondiente que nos está pidiendo para saber la dirección y sentido de nuestro vector. Entonces, según en qué cuadrante esté, es como lo tenemos que trabajar. ¿Sí? Fíjense, en este cuadrante nos vamos a dar cuenta porque tenemos X positivas y las Y negativas. Obviamente, si esto cuando lo ponen en la calculadora, si acá ponen signo negativo y positivo, les va a dar el ángulo negativo. No tengo que restarle el negativo. Tengo que sumarle el ángulo negativo para que se resten realmente y obtener lo que estoy buscando. Entonces, siempre para trabajar con los ángulos, trabajen con el mayor sentido común posible. Más, si pueden hacerse un dibujito para guiarse dónde está el vector, mejor. ¿Sí? No hace falta que sean tan exactos, simplemente para saber en dónde está ubicado, primer, segundo, tercero, cuarto cuadrante, y saber cómo sacar ese ángulo. Ejemplo práctico. Si tengo un vector m de 25 kilogramos fuerzas en X menos 20 kilogramos fuerza en Y, obtener módulo y la dirección. Bien, el módulo, ¿sí? Simplemente es la raíz cuadrada de las dos componentes, o sea, la sumo elevada al cuadrado, y siempre fíjense que el módulo me va a dar positivo. ¿Por qué? Porque por más que las componentes haya alguna negativa, al elevarla al cuadrado se me hace positivo, o sea que siempre lo de adentro de la raíz va a ser positivo y siempre los módulos van a ser positivos. El ángulo. Hago el arco tangente, ¿sí? Fíjense, de menos 20 sobre 25. El ángulo, si lo ponen a la calculadora esto, les va a dar negativo, pero lo tomo positivo y me fijo en qué cuadrante está. Fíjense, tengo las Y negativas y las X positivas. Eso quiere decir que está en el cuarto cuadrante, o sea, está en algún lado de acá abajo. No sé bien dónde, pero está acá abajo. X positiva y Y negativa. Entonces, el ángulo que me está dando la calculadora es este chiquitito de acá. ¿Sí? Pero yo quiero el ángulo completo.
Entonces, ¿qué hago? A 360 le resto ese ángulo que me dio y me da 321,3, que es el ángulo completo que yo estoy buscando. ¿Sí? Entonces, el módulo del vector es 32 kilogramos fuerza y el ángulo, ¿sí?, que forma el vector respecto al eje X positivo, que es el que me da la dirección y sentido del vector, es 321,3 grados. Bien, esto no está tampoco en el apunte, pero es relativamente importante y lo vieron cuando están viendo recta, ¿sí?, en matemática, que están viendo cómo sacar la distancia entre dos puntos. Bien, esto también se utiliza porque por ahí les van a dar un gráfico, ¿sí? Les puede pasar que les den un gráfico y que les digan que hay un vector que está entre dos puntos, pero justo ese vector, ¿sí?, no se los dan dibujado desde el origen, se los dan dibujado en cualquier otro lado. Por ejemplo, allá arriba, ¿sí? Pueden decirle que el vector está entre el punto 1, 2 y el punto 5, 4, o lo pueden encontrar así graficado. Ahora, para sumar y restar vectores, generalmente los sumamos y los restamos considerando que todos arrancan desde el origen, es decir, que este vector está acá, ¿sí? Ahora, ¿cómo encuentro entonces las componentes de este vector? Como si el vector está en el origen. Para encontrar las componentes de este vector y trasladarlo al origen, lo que tengo que hacer es restar el punto final menos el inicial. Es decir, el punto acá que está en la flechita, le resto el punto que está en el origen. ¿Sí? Fíjense, el punto que está acá es el 5, 4 y el punto que está acá es el 1, 2. Entonces resto componente en y con componente en y, componente en y con componente en x. O al revés, componente en x del punto final le resto la componente en x del punto inicial y esa va a ser la componente en x del vector. Y después a la componente en y del punto final le resto la componente en y del punto inicial y esa va a ser mi componente en y. Y ese sería el vector trasladado. Fíjense el vector 4, 2. ¿Sí? Sería un vector que va acá. 4, 2 sería un vector que va desde el origen hasta el punto 4, 2. Y después, con esos datos, ya puedo sacar el módulo y el ángulo correspondiente. El módulo sería 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. Saco la raíz y me da 4,47. Y el ángulo, directamente hago el arco tangente con las componentes, porque ya como estamos en el primer cuadrante, directamente es el angulito este que está acá. Y listo. ¿Sí? Entonces, para trasladar este vector al origen y poder sacar de forma correcta el módulo y el ángulo, ¿sí?, hago punto final menos punto inicial y me desligo de todo problema. Suma de vectores haciéndolo gráficamente. Ahora vamos a lo que son las operaciones con vectores. Arrancamos con lo que es la suma, que en general es lo que menos problemas suelen tener, pero arrancamos con la parte gráfica que sí suele generar algunos problemas cuando toca algún ejercicio gráfico. Cuando tengo que sumar dos vectores, solamente dos, puedo usar dos métodos, paralelogramo o el triángulo. ¿Cuáles son? Bien, en general son todos bastante similares. Supónganse que yo quiero sumar estos dos vectores y lo quiero hacer de forma gráfica. ¿Sí? El método del paralelogramo, ¿qué me dice? Que los ubique a los dos, ¿sí? Pongo el origen de A junto con el origen de B. Y el método del paralelogramo me dice que tengo que trasladar B hasta donde termina A y A lo tengo que trasladar a donde termina B. ¿Sí? Entonces los traslado de esa manera formando justamente un paralelogramo, ¿sí?, donde este lado es paralelo a este y este lado es paralelo a este. Una vez que hice eso, uno este origen con el punto final que he obtenido, es decir, trazo la diagonal del paralelogramo, y ese es el vector resultante A más B. Si quiero usar el método del triángulo, ¿sí?, que es como el método del polígono, solamente que como acá solamente son dos lados, se forma un triángulo, por eso le dicen así. Lo que hago es colocar el vector A y a continuación coloco el vector B, que es el que le quiero sumar. El vector resultante va a ser un vector que va desde el origen del primer vector que yo coloque en la suma hasta el final del último vector que haya colocado en la suma. ¿Sí? Por eso les digo que es como el de la poligonal, pero como son dos vectores, se lo suele llamar del triángulo. Bien, esto me permite que no hace falta que tenga origen, nada. De hecho, esto no hacía falta poner origen, pero sí la forma, ¿sí?, que es lo más correcto posible. La resultante máxima entre dos vectores será siempre cuando el ángulo sea 0 y la resultante mínima va a ser cuando el ángulo es de 180 grados. ¿A qué me refiero con esto? Si yo quiero sumar dos vectores, ¿sí?, y el ángulo entre ellos es 0, quiere decir que los dos van, por ejemplo, hacia la derecha. Entonces, al sumarlo, directamente voy a estar sumando el módulo de uno con el módulo del otro.
¿sí? Y voy a obtener la magnitud máxima posible para sumarlos. Ahora, ¿cuál va a ser la resultante mínima? Y la resultante mínima es cuando el ángulo entre un vector y el otro sea de 180 grados. Eso quiere decir que son paralelos, pero uno va en sentido contrario del otro. ¿Sí? Son antiparalelos, por así decirlo. ¿Sí? Si son antiparalelos, en realidad cuando haga la suma lo voy a estar restando. Voy a estar restando el módulo de uno menos el módulo del otro y puede llegar incluso a ser 0. Por eso dice que la resultante mínima siempre es cuando el ángulo es 180 grados, que es como decir que son paralelos pero de sentido opuesto. Misma dirección en realidad de sentido opuesto. ¿Cómo hago la suma de varios vectores de forma gráfica? Bien, uso el método del polígono. Supónganse que quiero sumar todos estos vectores, ¿sí? De forma gráfica. Los voy colocando de a uno, ¿sí? Primero coloco el vector A, por ejemplo. Luego coloco el vector B. Fíjense que el origen del siguiente vector va donde termina el primero. Luego el C, siguiendo la misma idea. Y finalmente el D. Al final, para encontrar la resultante, es un vector que va desde el origen del primer vector que yo puse hasta el final del último vector que yo agregué a esta suma gráfica. Y de esa manera, ¿sí? Me queda el vector resultante. Bien, suma de varios vectores, pero ahora quiero hacerlo de forma analítica. Primero, tengo que representar, ¿sí? Tengo que tener en cuenta que los vectores, ¿sí? Los tengo que representar marcando los ángulos leídos desde el eje X en sentido antihorario, es decir, desde el eje X positivo y en sentido antihorario, hacia la izquierda, por así decirlo. ¿Sí? Siempre en sentido en contra de la aguja del reloj, que sería de esta forma. Después, descompongo los vectores en X y en Y usando ese ángulo. Si ya tengo las componentes, buenísimo, pero si no las tengo que descomponer los vectores siempre. Se suman los vectores en cada dirección, ¿sí? Es decir, sumo las X con las X, sumo las Y con las Y. Y finalmente, una vez que ya tengo todas las X sumadas, tengo la resultante en X, ¿sí? El componente de la resultante en X. Cuando sumé todas las Y, tengo el componente de la resultante en Y. Y con esas dos cosas puedo hacer el módulo y sacar el ángulo, que sería la dirección y sentido del vector resultante. Por ejemplo, fíjense que tengan un ejemplo de este, ¿sí? Que tengan fuerzas que no son colineales, es decir, que no están sobre la misma recta, es decir, que no se pueden directamente sumar y restar los módulos, sino que todos tienen ángulos diferentes. Cuando los vectores tienen ángulos diferentes, no hay forma de sumarlos de forma directa. Si no puedo hacer F1 más F2 más F3 así nomás y desligarme. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Descomponer, sí o sí. ¿Sí? Pero para descomponer, tengo que usar el ángulo respecto al eje X positivo. Entonces, por ejemplo, F1, que vale 100 newtons, tengo F2 que vale 200 y F3 que vale 150 newtons. El ángulo que forman respecto al eje X, fíjense, F1 es 30. F2 es 180 menos 20 grados, sería 160 grados. Y F3, que está en el cuarto cuadrante, este ángulo de acá es de 40. Entonces el ángulo completo va a ser 360 menos 40, va a ser 320 grados. Fíjense, trabajarlo en tabla les da bastante orientación y bastante orden para comprender qué es lo que están haciendo y después les sirve para revisar el ejercicio, ¿sí? Para no dispersarse en los cálculos. Ahora, las componentes en X de cada uno de estos vectores, ¿sí? Es el módulo por el coseno del ángulo, el módulo por el coseno del ángulo, el módulo por el coseno del ángulo. Acá lo que pueden hacer es revisar el tema de los signos. Fíjense que F1 tiene componente en X positiva y F3 también. Fíjense, las componentes en X dan positivas. Pero F2, la componente en X tiene que ser negativa porque está hacia el lado izquierdo, lo cual es correcto, ¿sí? Eso es porque están usando el ángulo bien. Y la componente en Y hacen el módulo por el seno de los respectivos ángulos y obtienen los módulos. Fíjense que F1 y F2 tienen componentes en Y positivas porque están hacia arriba, pero F3 es negativa. Finalmente, para la resultante, sumamos todas las componentes en X, ¿sí? 86,6 más menos 187,9 más 114,9, ta. Y las componentes en Y las sumamos y nos da 22 newtons. Ahora que ya tenemos las componentes del vector resultante, fíjense que son los dos positivos, seguramente es un vector que va a estar en el primer cuadrante. Podemos sacar el módulo, ¿sí? Podemos poner el vector resultante y sacamos el módulo, ¿sí? Las componentes elevadas al cuadrado, las sumamos, sacamos la raíz, encontramos el módulo del resultante
Y finalmente el ángulo correspondiente. Es el arco tangente de la componente en Y sobre la componente en X. Y como estamos en el primer cuadrante, ese ángulo ya es directamente mi resultado. ¿Sí? Sería un vector que estaría por acá, por ejemplo. Y ahí por fin habríamos terminado un ejercicio de este estilo, que lo van a utilizar bastante, sobre todo cuando vean algo de dinámicas. Tengan que sumar fuerzas o algo por el estilo y no se encuentren las fuerzas en el mismo sentido, en la misma dirección y sentido. Resta de vectores. Restar un vector es como sumar el vector opuesto. ¿Sí? Esto tenganlo siempre en cuenta. Si yo quiero hacer A menos B, es lo mismo que hacer A más el vector opuesto de B. ¿Por qué sirve esto? Y porque cuando lo tengo de forma gráfica y no tengo los numeritos para ponerle un negativo adelante, se me complica la vida. Entonces, esta definición la tengo que tener muy en cuenta para sobre todo hacer las partes gráficas. Supónganse que A es el vector este que tengo acá, el azul, y B sea este vector. Pero yo no quiero sumarlos como recién que los ponía uno a continuación del otro y encontrar el resultante. Yo quiero restarlos. Bueno, si los quiero restar, lo que puedo hacer es a B transformarlo en menos B. Es decir, un vector que tiene igual dirección, igual magnitud, es decir, igual largo, pero sentido contrario. En vez de ir para arriba, va para abajo. Entonces, lo que hago, en vez de sumar A con B, sumo A con menos B. Entonces, pongo el vector A y a continuación pongo el menos B, que arranca donde termina A, pero ahora va para el otro lado. Y la resultante de A más menos B, o directamente la resultante de A menos B, sería un vector que va desde el origen de A hasta donde termine B. Esa es la forma, digamos, de trabajar gráficamente una recta de vectores. Una resta, perdón. Ejemplo. ¿Sí? Ahora vamos a hacer una resta, pero con las componentes y analíticamente. Tengo el vector S, que es 10 newtons en Y, más 30 newtons J. El vector T, menos 10 newtons Y, más 15 newtons J. Y quiero obtener la resta. Cuando tenemos las componentes es mucho más sencillo, porque directamente, para restarlos, pongo el vector S, menos el vector que le quiero restar, y ahora resto las X con las X y las Y con las Y. 10 menos 10 va a ser mi componente en X. 30 menos 15 va a ser mi componente en Y. 10 menos 10 va a terminar siendo 10 más 10, 20. 30 menos 15, 15. ¿Sí? Y ahí obtuve el vector resta S menos T. ¿Sí? Obtuve las componentes, digamos. Una vez que tengo las componentes, puedo sacar el módulo si quieren, de la misma manera que siempre, y pueden encontrar el ángulo, que como las dos componentes son positivas, el ángulo obtenido ya es el ángulo correcto. Entonces ahí está dado conforme al resultado. El módulo, ¿sí? Estas líneas que están a los costados significan módulo, así como significaban valor absoluto, en vectores significan módulo. El módulo del vector S menos T es de 25 newtons, mientras su ángulo, que es lo que nos da dirección y sentido, es de 36,9 grados. Ahora vamos a analizar cómo se ve, ¿sí? Un vector en el espacio. ¿Sí? Vamos a analizarlo. Un vector en el espacio quiere decir que no tiene componentes X en Y, porque eso sería un vector plano. ¿Sí? Un vector en el espacio es un vector que tiene componentes en X, en Y y en Z. Entonces, ahora se agrega un nuevo versor. La componente en X va a estar acompañado del versor Y, la componente en Y va a estar acompañada del versor J y la componente en Z va a estar acompañada del versor K. ¿Qué son estos versores? Son vectores cuyo módulo es 1. ¿Sí? Es decir, el módulo del vector J, el módulo del vector Y y el módulo del vector K valen 1. ¿Sí? ¿Y para qué sirven estos versores? Le dan dirección a cada una de las componentes, ¿sí? Como habíamos hablado al principio. Entonces supónganse que tiene un vector A que está en el espacio, si no está en el IX. Está en el espacio, está como viniéndose hacia ustedes este vector. Si quieren sacar las componentes, tendrían que analizar el gráfico correctamente, ¿sí? Ver hacia abajo, encontrar la componente en X, encontrar la componente en Z, es decir, proyectar este vector en este plano y encontrar las dos componentes que están abajo, y luego proyectarlo sobre el eje Y y encontrar la componente en Y, para así poder expresar el vector en función de sus tres componentes. Fíjense, igual que dijimos al comienzo, AX, AI y AZ son componentes, son números y por tanto no tienen ningún tipo de dirección ni sentido, no son vectores, son componentes, son numeritos. Para darles la dirección y para indicar y el sentido
Y para indicar que AX, ¿sí?, es la componente que va en este eje, se acompaña de este versor. Que como el módulo es 1, es como multiplicar, no sé, 20 por 1 es 20. Si no me modifica el valor de la componente. Lo único que hace el versor es darle a esta componente una dirección y un sentido. Entonces, si esto es positivo, va a ir en dirección del eje X positivo. Si esto es negativo, va a ir en dirección y sentido del eje X negativo. Lo mismo con las Y y con las K. Si esto es positivo, va a ir en dirección del eje Y positivo. Si esto es negativo, va a ir en dirección del eje Y, pero negativo, hacia abajo. Y con las Z, si es positivo, va en dirección del eje Z positivo, y si es negativo, va en dirección del eje Z negativo. ¿Sí? Esto van a encontrar distintas formas de ponerlo. Muchas veces lo encuentran así, el Z para este lado, el Y para arriba y el X para la derecha, digamos. Otras veces encuentran el X y el Y acá debajo, ¿sí? Y el eje Z se los ponen para arriba y para abajo. ¿Sí? Eso depende de la bibliografía o depende el ejercicio que estén haciendo, cómo le den los ejes. ¿Sí? Pero lo importante es saber manejarse con esto, ¿sí?, con la parte analítica sobre todo. Es muy raro que le den vectores en el espacio y se los den dibujados porque muchas veces verlo en una fotocopia dificulta mucho encontrar las componentes de un vector en el espacio porque no se ven bien, si uno no puede trasladar bien los vectores. Salvo que se lo ven así bien dibujadito, con línea de puntos y todo, es muy difícil gráficamente los vectores en el espacio. Sí se los van a dar de esta manera y les van a pedir por ahí, no sé, el módulo de este vector o que hagan algún producto escalar o algún producto vectorial, eso puede pasar. O suma y resta, por supuesto. Bien, suma y resta de vectores en el espacio. La suma y resta de vectores en el espacio es exactamente lo mismo que suma y resta de vectores en el plano, x, y. La única diferencia es que ahora tenemos una componente más y tenemos que tener más cuidado de no enredarnos con los datos. Por ejemplo, quiero calcular a más b menos c, pero ahora los tres son vectores que están en el espacio. Tengan en cuenta que si, por ejemplo, este vector no tuviera la k, ¿sí?, significa que solamente tiene componentes i, j, y el valor que van a dar acá para la suma, resta, producto cruz, lo que sea, sería 0. Tiene un valor, solo que es 0. ¿Sí? Bien. A más b menos c. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer el vector a más el vector c menos el vector, más el vector b menos el vector c. Es decir, que esto me van a quedar cambiados de signos eventualmente. Todas estas componentes, como va a estar negativo, me van a quedar cambiadas de signo. Menos 4, menos j, más 2. Porque lo voy a estar restando. Vamos entonces a hacer la resta. La suma y resta, perdón. Tenemos a más b menos c. Entonces, agarramos las componentes en x y aplicamos esta operación. La componente en x de a más la componente en x de b menos la componente en x de c va a ser mi resultante en x. 10 más 2 menos 4. Después vamos a la componente en y. 4 más menos 12 menos el 1 que acompaña acá a la j. ¿Sí? 4 más menos 12 menos el 1 que acompaña a la j. Y después vamos a la componente en z, que es la que está en k. A más b menos c, es decir, menos 7 más 3 menos menos 2, que eso se va a traducir en un más 2. Resolvemos. 10 más 2, 12, menos 4, 8. 4 menos 12 menos 1, menos 9. Menos 7 más 3 más 2 me da menos 2. ¿Sí? Y ahí tenemos las componentes del vector que queda resultante de esta suma algebraica de vectores. Con esto también podemos calcular el módulo. ¿Cómo hacemos? Bien, hacemos el cuadrado de cada una de las componentes, 8 al cuadrado, más menos 9 al cuadrado, más menos 2 al cuadrado, y aplicamos la raíz cuadrada tal cual como hacíamos en los vectores en el plano. Es lo mismo, solamente que ahora tenemos un componente más elevado al cuadrado. ¿Sí? Para sacar el ángulo es un poquito más complicado. Si quieren sacar el ángulo ya no se puede hacer con la tangente, porque tenemos tres componentes. ¿Sí? Tienen que aplicar producto punto, producto cruz, hay distintos métodos. ¿Sí? Generalmente se usa producto punto. Bien, producto de vectores. Hasta acá, antes de arrancar con los productos de vectores que suelen ser como lo que más les complica a todo el mundo. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta o algo que necesiten analizar? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Algún punto que se quedaron diciendo, che, para esto no era así, yo lo vi distinto, no entendí un signo, me quedó colgado un signo o algo por el estilo?
lo que sea. Si estamos todos de acuerdo o no hay preguntas por acá, continuamos. Bien. Producto de vectores. Hay tres posibles productos. ¿Sí? Tenemos el producto escalar, de un escalar por un vector, es decir, que al vector básicamente lo multiplicamos por un número. Producto escalar de vectores, que no es lo mismo. Esto es multiplicar un vector con otro de forma escalar, es decir, que vamos a obtener un número escalar como resultado. Y producto vectorial de vectores, que es multiplicar un vector con otro, pero de forma vectorial. El producto escalar es lo que se conoce como un producto punto, y el producto vectorial es lo que se conoce como un producto cruz. Ahora, ¿cómo hacemos el producto de un escalar, es decir, de un numerito, por un vector? Si multiplico un escalar por un vector, obtengo otro vector con la misma dirección, ¿sí?, que tenía el vector inicial. Ahora, el sentido va a depender del signo que tenga el escalar. Si el escalar es positivo, ¿sí?, voy a seguir en el mismo sentido, pero si el escalar es negativo me lo va a invertir. A ver, dice, profe, en la diapositiva anterior, cuando se restan los vectores, es decir, cuando sumo los opuestos. ¿Por qué colocó los mismos signos? No, en realidad fíjate que no estoy restando, ¿sí? Tengo una suma y una resta. ¿Sí? Entonces, A más B, ¿sí? Uy. Vamos para atrás, a esta parte, acá. Acá, por ejemplo, cuando tengo que hacer esta suma tal cual, ¿sí?, pero con todas las componentes. Entonces, primero lo hago con las X, ¿sí? Entonces, A más B menos C. A, ¿sí?, es decir, 10 más 2 menos la componente está como A, ¿sí? Es decir, no estoy sumando opuestos ni nada por el estilo, sino que tengo que analizar, depende qué es lo que me diga mi cuenta, digamos. Si fuera este más este más este, sería A más B más C. Pero como es A más B menos C, al que tengo que cambiarle el signo es a este valor cuando esté haciendo acá la suma algebraica. Entonces, A más B menos C va a ser 10 más 2 menos 4. No sé si a eso iba tu pregunta. Ah, joya, joya, joya. Si era por eso, más que nada. Fíjate después cuando sumamos la componente en I, las componentes en I, A y B siguen teniendo el mismo signo porque la estoy sumando. Es A más menos 12, pero la componente de C es la que cambia de signo porque es la negativa. Menos 1. Y después, para el Z fue lo mismo. Este y este los tengo que sumar. Entonces, menos 7 más 3, menos 2, porque el C sí es el que cambia de signo. ¿Sí? Después sí, hago el cambio de signo correspondiente, hago la suma algebraica y va todo bien. Bien, entonces producto de vectores tenemos tres tipos. El primero, producto escalar. Por ejemplo, si queremos multiplicar b por un escalar que sea el 2, y decimos, bueno, vamos a sacar otro vector, a, que es igual a 2 veces el vector b. Gráficamente, va a ser un vector que tiene 2 veces el módulo de b, conserva la dirección y conserva el sentido porque el 2 es positivo. Analíticamente, ¿sí?, si b es el vector 4i más 3j, si yo quiero hacer 2 por b, lo que hace C2 es distribuirse en las componentes del vector. Entonces me queda 2 por 4, 8, más 2 por 3, 6. Mientras que, por ejemplo, si yo quiero multiplicar a por un número negativo para obtener otro vector b, ¿sí?, no son los mismos a y b, son a y b distintos, podría haber usado otras letras, ¿cierto? Pero estamos ahí. Si yo ahora quiero un vector b que es igual a menos un cuarto de a, ¿qué es lo que pasa? Se obtiene un vector que tiene la misma dirección, es decir, la misma recta, sigue, son paralelos, pero son antiparalelos ahora, porque b, como lo estoy multiplicando por un número negativo, me va a quedar en sentido contrario. Y el largo, por así decirlo, la magnitud de b, va a ser un cuarto de la magnitud que tiene a. ¿Sí? Si este a lo dividen en 4 pedacitos iguales, uno de esos 4 pedacitos va a ser b. Si lo hago analíticamente y tengo el vector a, tengo que multiplicarlo por menos un cuarto. ¿Qué pasa con este menos un cuarto? Se distribuye ahí y ahí. 16 por menos un cuarto, me va a quedar menos 16 sobre 4. 4, negativo. Menos un cuarto por 4,
menos por más menos, 1/4 por 4 es 1, porque me queda 4 dividido 4, que es 1. Entonces el vector resultante b, fíjense, me queda todo negativo, menos 4 en y, menos 1 en j, o menos 4i menos j directamente. Siempre cuando los 1 que les quedan acá suelen no ponerse, directamente se pone j. Producto escalar entre dos vectores es lo que se denomina producto punto, o se conoce como producto punto. Es multiplicar un vector con otro, dando como resultado un número escalar. ¿Sí? Un numerito, sin dirección, sin sentido ni nada. Por ejemplo, ustedes tienen un vector A y lo quieren multiplicar con un vector B, conociendo, ¿no?, el ángulo que hay entre ellos. ¿Sí? El producto escalar o producto punto, que se llama producto punto porque justamente se lo indica con un punto que hay entre los dos vectores, se puede calcular como el módulo de uno de los vectores por el módulo del otro por el coseno del ángulo que se encuentra entre ellos. Esa es la forma más común de calcular el producto escalar. ¿Sí? Teniendo el módulo de A, el módulo de B y el ángulo, puedo calcularlo de esta manera. Ahora, ¿qué pasa si en vez de tener el módulo de A, el módulo de B y el ángulo, yo tengo las componentes? Bien, en vez de hacer esto, hago esto. Multiplico las componentes en X con la componente en X. A eso le sumo el producto de la componente en Y con la componente en Y. Y a eso le sumo, si hubiese, el producto de la componente Z con la componente en Z. ¿Sí? Es decir, agarro las X con las X y las multiplico. A eso le sumo las Y con las Y, las multiplico. Más las Z con las Z las multiplico, sumo todo y lo que me da es el producto escalar. ¿Sí? Fíjense que ya sea que lo saque de esta manera o de esta manera, me va a dar lo mismo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero el ángulo de dos vectores, ¿sí?, yo quiero conocer el ángulo entre dos vectores y, por ejemplo, estoy en el espacio, que es re difícil encontrar el ángulo de dos vectores en el espacio, como yo sé que esto y esto es igual, puedo calcular de esta manera el producto escalar. ¿Sí? Después calculo el módulo de A, el módulo de B, igualo esta ecuación con esta ecuación, es decir, lo que tengo acá numéricamente, supongo que esto lo hacen y les da 20. Entonces, 20 es igual al módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo. Si pueden calcular los módulos porque tienen las componentes, los calculan, los pasan dividiendo y despejan el coseno del ángulo. Después aplican el arco coseno y pueden calcular el ángulo de un vector, por ejemplo, en el espacio. Si eso se los dejo de datazo, por si en algún momento les toca hacer algo por el estilo. Que no creo en este momento, pero nunca se sabe en algún futuro. Bien, entonces tenemos dos formas de encontrar el producto escalar según los datos que tengamos. Tenemos los módulos del ángulo, aplicamos esta. Tenemos las componentes, directamente hacemos esto para no complicarnos la vida buscando los módulos, etc. Bien, ahora, cuando los vectores son perpendiculares, y esto es relativamente importante recordarlo, el producto escalar siempre da 0. ¿Por qué? Porque cuando los vectores son perpendiculares, ¿sí?, el ángulo, perpendiculares, no paralelos, son perpendiculares, el ángulo que forma un vector con el otro es de 90 grados. Si ustedes calculan el coseno de 90 grados, es 0. ¿Sí? Como el coseno de 90 es 0, esto se hace 0. Y 0 por cualquier número da 0. Y por eso siempre, 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 si los vectores son perpendiculares, su producto punto o producto escalar siempre va a dar 0. ¿Sí? Ejemplos. Tenemos un vector f, 50 newtons, dice que forma un ángulo de 40 grados con otro vector que vale 20 metros. Fíjense, me está dando el ángulo y los módulos. Y me pregunta el trabajo, que es el producto punto o producto escalar entre esos dos. Directamente, como tengo los módulos y tengo el ángulo, aplico esta ecuación. Módulo de uno por el módulo del otro por el coseno del ángulo entre ellos. Y directamente saco el trabajo, es decir, el módulo o el módulo de... Perdón, no el vector. Directamente saco el producto escalar. Saco el número, ¿sí?, resultante de este producto escalar. Ahora, si me da dos vectores, también fuerza y también distancia, ¿sí?, pero ahora me lo da con las componentes, y me pide calcular el trabajo, que es el producto punto o producto escalar entre ellos, no me voy a poner a calcular el ángulo entre ellos y los módulos si ya tengo estos datos, ¿sí? Mucho más rápido trabajar con las componentes y ya está. ¿Cómo hago el producto escalar entre los dos vectores con las componentes? Multiplico la x con la x del otro, es decir, 40 por 2. Multiplico la y de uno con la y del otro, líneas rojas. ¿Sí? Fíjense que se respetan los signos. Si este es positivo, positivo. Si este es negativo, lo multiplico negativo. ¿Sí? 40 por 2, 80. Más 20 por 3, por menos 3. Esto es menos 60. 80 más menos 60.
o directamente 80 menos 60, me da 20 joules. ¿Sí? ¿De dónde salió el joule? Y porque tenemos newton por metro, newton por metro, newton por metro. Newton por metro, ¿sí? Es la unidad joules. Newton es la unidad de fuerza, metro unidad de distancia, y al multiplicar nos da joule, que es la unidad de energía o trabajo. Producto vectorial, ¿sí? El terror de los productos. Producto vectorial o producto cruz. Hago una multiplicación de un vector con otro, pero de resultado ahora tengo otro vector, ¿sí? Bien, supónganse que ustedes tienen dos vectores A y B que están en un plano y quieren hacer el producto vectorial o producto cruz, se lo representa de esta manera, por eso se llama producto cruz, entre A y B. El vector resultante, C, siempre es perpendicular al plano en el que se encuentran A y B. Es decir, que si A y B están en ese plano, el vector C puede estar para arriba o puede estar para abajo, pero siempre va a estar perpendicular a su plano, no importa la multiplicación que yo haga. ¿Sí? Después van a ver la regla para saber si está para arriba o está para abajo para graficarlo. Pero siempre es perpendicular al plano. Ahora, generalmente nosotros dibujamos los vectores en el eje X y Y, es decir, por ejemplo, si yo dibujo A y B, los voy a dibujar así, lo voy a estar viendo como si esta fuera mi hoja. En ese caso no voy a poder dibujar a C, porque si yo no lo dibujo así en el espacio, C acá, para que sea perpendicular al plano que yo tengo en la hoja, estaría saliendo hacia nosotros o estaría entrando en la pantalla, estaría entrando en la hoja. Entonces no lo puedo dibujar perfectamente si yo tengo el plano. Bien, ¿cómo calculo el producto vectorial? Si yo quiero el módulo, acá me faltan las dos rayitas, ¿sí? Si yo quiero solamente el módulo del vector S, ¿sí? Es decir, el módulo del vector C, o el módulo del vector resultante del producto vectorial entre A y B, me basta con hacer el módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo que está comprendido entre ellos. Fíjense, el producto escalar era lo mismo, pero con coseno. Producto vectorial, si quiero calcular el módulo, ¿sí? Fíjense que acá yo saco un número nomás, es con el seno. Bien, el producto vectorial es igual al área del paralelogramo formado por los vectores A y B. Es decir, si A lo traslado acá a B y B lo traslado a A, me queda un paralelogramo como si estuviera sacando la resultante de la suma. Y ese paralelogramo, ¿sí? El área es igual al producto vectorial, ¿sí? No hace falta, digamos, que eso lo tengan presente ahora. Tal vez en algún momento lo utilicen más adelante, pero ahora no le den mucha impresión. Lo que sí tengan en cuenta es esto, que si dos vectores son colineales, es decir, se encuentran sobre la misma recta, ya sea que sean paralelos o antiparalelos, el producto vectorial entre ellos va a ser 0. ¿Por qué? Porque si son colineales, el ángulo entre ellos va a ser 0 o va a ser 180. El seno de 0 es 0. El seno de 180 también es 0. Entonces, como el seno, esta parte de acá, se hace 0, toda la multiplicación se hace 0 y el producto cruz, el módulo resultante, va a ser 0. Entonces, siempre el producto cruz o vectorial entre dos vectores que están sobre la misma recta, paralelos o antiparalelos, siempre me va a dar 0. Eso sí, tenganlo presente. Bien, ahora sí, ¿cómo sabemos si el vector va para arriba o si el vector va para abajo? ¿Sí? Bien, si yo quiero multiplicar A por B, quiero hacer la multiplicación vectorial A por B, producto vectorial A por B o producto cruz A por B, ¿cómo sé que el vector va para arriba o va para abajo? Bien, si yo hago, si están los vectores de esta manera, yo hago A por B, fíjense que estoy haciendo en el sentido de contrario a las agujas del reloj, estoy girando, el vector va para arriba. Si lo hago en sentido contrario, es decir, multiplico B por A, voy a favor del sentido del reloj y va negativo, va hacia abajo, ¿sí? Ahora, esto se hace siguiendo el sentido de la mano derecha, ¿sí? ¿Cómo es el tema de la mano derecha? Bien, yo me firmé un segundito para mostrárselos, ¿sí? Es ponerse la mano y seguir el sentido que estoy haciendo la multiplicación, es decir, de A hacia B, ¿sí? La idea es esta, fíjense, tomo A, me voy hacia B, entonces el dedo gordo me queda para arriba, señalo para arriba, y quiere decir que el vector resultante también va hacia arriba, ¿sí? Esa es la idea. Ahora, si en vez de hacer A por B yo quiero hacer B por A, ¿sí? Tengo que dar vuelta a la mano derecha, porque solamente puedo usar la mano derecha para esta regla, no a la izquierda. Entonces, si yo quiero ir de A hasta B, no puedo ir en ese sentido. Tengo que dar vuelta a la mano, y ahí hago el envolvente con mis otros dedos, que va de B hacia A, siguiendo la línea.
Entonces, cuando hago de B a A, el dedo gordo me queda para abajo y por tanto el vector resultante, ¿sí?, va a estar hacia abajo. Eso es lo que es la regla de la mano derecha. Pueden usar la regla de la mano derecha o pueden hacerlo de las agujas del reloj. Si las agujas del reloj van en contra del reloj, ¿sí?, es decir, estoy girando para allá, va a ser positivo, es decir, voy para allá. Y si estoy a favor del sentido del reloj, va a ser negativo y por tanto voy a ir para abajo. Eso para que lo tengan en cuenta al momento de graficar. Bien, ahora, si yo quiero hacer el producto vectorial, pero no quiero el módulo, yo quiero el vector resultante, las componentes, tengo que utilizar una determinante, ¿sí?, una matriz. ¿Cómo la armo? Pongo IJK y después pongo las componentes del primer vector que aparece en el producto y luego las componentes del segundo vector que aparece en el producto. Y después resuelvo, ¿sí?, con esta ecuación. Y ahí muchos se van a quedar así. ¿Qué fue lo que pasó acá? ¿Sí? ¿Cómo llego a esa ecuación? Es el tema. Hay muchísimas reglas prácticas para llegar a esa ecuación. Yo ahora les voy a mencionar dos, que son las que realmente más utilizamos. ¿Sí? Una es tachando, ¿sí?, poniendo el dedo arriba de cada componente que quiero averiguar. Por ejemplo, tienen que resolver esto y no se acuerdan cómo era. Bien, primero vamos a encontrar la componente en i del vector resultante. ¿Cómo lo encuentro? Bien, tapo la componente en i y la componente en i la voy a encontrar como la multiplicación de esta diagonal, ¿sí?, que es la positiva, hacia abajo es la positiva, menos la multiplicación de la diagonal hacia arriba, que la consideramos entre comillas negativa. Entonces hago AI por BZ menos BI por AZ. ¿Sí? O AZ por BI, es lo mismo. Y esa es la componente resultante en I. Para encontrar la J, tapo esa columna, ¿sí?, y hago también la diagonal positiva, sería AX por BZ, menos BX por AZ, o AZ por BX, que es lo mismo. Y después para encontrarla acá, exactamente lo mismo. Tapo K, ¿sí?, y hago AX por BI, menos BX por AI, o AI por BX. Es lo mismo, ¿sí? Pero siempre esta es positiva y a esta le cambio el signo, le pongo ese negativo forzado adelante. ¿Qué tengo que tener en cuenta con este método? Que después la componente en i queda tal cual está, pero la componente j le tengo que agregar un signo negativo acá adelante, ¿sí? Entonces, esto queda como está, este queda negativo y este queda positivo, ¿sí? Y ahí tengo todas las componentes correctas del vector resultante. Si se fijan, es exactamente lo mismo que vimos recién, ¿sí? Fíjense, para la componente en i tienen a i bz menos a z bi. Después, estos están cambiados de signo. Fíjense, el AZ BX es el positivo. El AZ BX es el positivo, porque menos por menos, más. Y el AX BZ es el negativo. Justamente es este que está acá. Estos, AX por BI es parte de la componente en K, menos AI BX, parte de la componente en K. Fíjense exactamente lo mismo, pero sacado una regla práctica. Solo tienen que tener en consideración este negativo de acá, es el más importante, porque es el que siempre se olvida. Ejemplo. Acá vamos a utilizar otra técnica de resolución, así la ven. Dado el vector A y B, tenemos los módulos de los dos y el ángulo que hay entre ellos, así que el producto vectorial directamente usamos esta ecuación. No nos vamos a complicar la vida. Módulo de uno por el módulo del otro por el seno del ángulo entre ellos, directamente obtenemos el módulo del vector resultante de ese producto cruz. Ahora, si nos da las componentes, ¿sí?, tenemos que hacer la matriz, ¿sí? Y acá he hecho otro método. La matriz es IJK. Voy a multiplicar A por B, así que es 2, 3, 2, y debajo pongo el 5, el menos 1 y el 1. Ahora acá usé otro método que también es muy útil, ¿sí?, y que de paso me olvido de ese negativo en la componente J, me olvido en este método de eso, que es directamente agarrar la primera fila y la segunda y ponerlas repetidas, ¿sí? Lo que sí tengo que tener en cuenta es que las diagonales hacia abajo eran positivas y las diagonales hacia arriba son las negativas, ¿sí? Entonces, ¿qué diagonales tengo? Tengo esta diagonal para las I, esta diagonal para las K y esta diagonal para las J. Porque fíjense, en esta diagonal está la I, en esta diagonal está la K y en esta diagonal está la J. Las tres diagonales que van hacia abajo son las positivas. Y después, esa diagonal en la cual se encuentra K, esta diagonal en la cual se encuentra I y esta diagonal en la cual se encuentra J son las diagonales hacia arriba, por tanto son las diagonales negativas, ¿sí? Ahí está el recordatorio de los signos. ¿Cómo sigue? Bien, pongo todas las positivas y después todas las, entre comillas, negativas. Cuando digo negativo es que simplemente hago la multiplicación y adelante le pongo un menos para cambiar el valor de ese signo.
Entonces, diagonales positivas, ¿sí? 3 por 1 por i. Fíjense, i por 3 por 1. Después, 2 por menos 1 por k. 2 por menos 1 por k. 5 por j por 2. ¿Sí? Y eso con el signo que se encuentra. Después las negativas. Menos 5 por 3k. Menos 1 por menos 1 por 2. Menos 2 por j por 1. Resuelvo. Primero las i. Tengo 3 por 1, 3. Y acá, menos por menos, más. 2 por 1, 2. 3 más 2, 5. Después las j. 5 por 2, 10. Menos 1 por 2, que es 2. 10 menos 2, 8. Y finalmente las componentes en k. ¿Sí? 2 por menos 1, menos 2. Menos 3 por 5, 15. Menos 2, menos 15, menos 17. Y esa es la componente k. Y con eso resolvemos el producto cruz para encontrar las componentes. Ahora, con estas componentes, si ustedes quisieran, podrían encontrar el módulo de este vector. ¿Sí? 5 al cuadrado más 8 al cuadrado más 17 al cuadrado. Hago la raíz cuadrada del resultado de eso y voy a obtener el módulo del producto cruz. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Con esto hemos terminado te lo resumo así nomás, de vectores, en esta saga de vectores. Cualquier duda que tengan, no duden en preguntar, ¿sí? Ya sea ahora o en consulta. Ahora estamos medio jugados con el tiempo, porque era justo una horita que teníamos. Pero bueno, con esto hemos hecho una saga de lo que es vectores, ¿sí? Y bueno, esta saga la idea era justamente ver todos los temas, así uno por uno, con algún ejemplito o algo así, para ver en dónde podía llegar a aparecer alguna duda y hacer un refuerzo de estos conceptos que son muy importantes, porque después vectores los utilizan en un montón de otros temas, entonces es muy importante que los tengan firmes, los tengan claros. ¿Sí? Bien. Muchísimas gracias por su atención. Los dejo con un chistecito de vectores ahí para que lo tengan en cuenta. Gracias por participar, gracias por su atención. Y bueno, cualquier duda que tengan, no duden en consultar de vuelta, vayan a consulta, pregunten en clases, no se queden con dudas, ¿sí? Sobre todo en esta parte que estamos todavía a mitad de año, ¿sí? Un abrazo grande y mucha, mucha, mucha suerte. Nos vemos.